Ya, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos en un nuevo día, dándole la bienvenida al marzo, tercer mes del año 2023. Estábamos terminando de ver el capítulo 5 de Psicologiando Barreras Tomo uno, que es el de tapa azul, y estábamos compartiendo acerca de la barrera emocional. Eh, es necesario hacer hincapié para redondear la idea y finalizar este tema, es que cuando hablamos de barrera emocional no solamente estamos hablando de los dolores emocionales o las heridas emocionales o los traumas o situaciones que tengan que ver con lo emocional. Muchas veces uno asocia lo emocional con lo sentimental y si bien es cierto son muy similares, no necesariamente tienen que ver con la misma idea o con la misma explicación o con el mismo significado y simbolismo. ¿Ya? Cuando hablamos de emocional también se entrecruza con el tema de los afectos, pero no necesariamente solamente, o no solamente se refiere a las heridas emocionales, a los dolores emocionales, sino también estamos hablando de la barrera emocional cuando aparecen las características singulares de las emociones que todo ser humano tiene. Todo ser humano se maneja, actúa y reacciona dependiendo de las emociones que están más desarrolladas, validadas, permitidas en él. ¿Ya? Al principio de los videos le expliqué de esta barrera, le expliqué que las emociones son las que iban a definir un poco o iban a determinar ciertos rasgos de personalidad, ¿ya? Por lo tanto, para redondear y finalizar el concepto de la barrera emocional, también tenemos que incluir cuando hay descontrol de impulsos, ¿ok? Cuando hay desbordes emocionales, cuando están las personas demasiado atacadas o demasiado vulneradas desde lo emocional. Dicho esto, es cuando hay crisis emocionales, crisis de angustia, crisis de pánico, las emociones están sumamente a flor de piel. Por lo tanto, cuando hablamos de barrera emocional, también tenemos que incluir esta característica o esta situación que se vive cotidianamente. Ya hay personas que van a ser mucho más, van a ser más dadas que otras a descontrolarse, ya a enojarse. Eh, Somos seres humanos que tenemos similitudes, pero también diferencias. Por lo tanto, van a haber personas que se van a enojar más rápido que otras, personas que van a ser más calmadas que otras, y eso tiene que ver con las emociones, neta, lisa y llanamente por las emociones. ¿Ok? Por lo tanto, el concepto de las emociones es un tópico o es una característica que hay que considerar cuando hablamos de barreras emocionales. Todo ser humano nace con índices de agresividad, ¿ya? Los índices de agresividad son los que me permiten protegerme del medio, ¿ya? No hay ser humano que no tenga ciertos niveles o ciertos índices de agresividad. Algunos tienen mucho más alto rango que otros, es cierto. Muchas personas van a ser más agresivas dependiendo del entorno donde vive, dependiendo del ciclo vital que haya tenido, dependiendo de las emociones que están a flor de piel en su vida. Por lo tanto, por lo tanto, el ser humano va a estar dependiendo de aquello, de las emociones que están a flor de piel. Por lo tanto, estaba diciendo de que como todo ser humano tiene niveles de agresividad, eh, van a haber personas que van a ser más dadas, dependiendo de las emociones que estén a flor de piel, más dadas a la violencia, ¿ya?
Ojo con eso porque según las estadísticas tenemos un alto porcentaje de violencia intrafamiliar, no solamente violencia dentro del hogar, sino también vemos altos índices de violencia escolar, ahora que está iniciando el mes de marzo y el inicio de clases de año escolar 2023. También hay que considerar que tenemos altos índices de violencia escolar, sobre todo el ingreso a clase post pandemia, ¿ya? Donde hay muchas emociones que están revoloteando y que alteran nuestro cotidiano, ¿ya? Por lo tanto, a considerar cuando trabajemos la barrera emocional, considerar qué emociones son las que están perfilando más mi personalidad. ¿Ok? Hay personas, insisto, va a estar la alegría, va a estar el enojo, la ira, la rabia, el optimismo. Va a depender de la corriente con que trabaje y va a depender con el autor y la literatura que usted se deje guiar. ¿Ya? Yo al principio decía que hay algunos autores que postulan que son 7 emociones básicas, otros van a postular que son 10. Hay variabilidad en esos postulados. Pero independientemente de la cantidad que exista en el ser humano, las emociones siempre van a estar en nuestra vida y de ahí que nosotros podemos, días que vamos a tener días mucho más alegres que otros, días más lúgubres que otros, días que son más pasivos que otros, días que son más activos que otros. ¿Ok? Va a depender de la actitud que yo enfrente el día, es que voy a permitir que mis emociones estén mucho más latentes que otras. ¿Ok? Entendiendo esto, quiero también aclarar algunas personas que me hacían consulta con respecto a la emocionalidad del ser humano. Quiero dejar sumamente claro de que no existe el ser humano, excepto si hay algún trastorno que tenga rasgos particulares que no se deje guiar, que no actúe sin emociones. Si bien es cierto, hay trastornos donde van a haber personas que sean planos emocionalmente, no es menos cierto también que todas las personas van a tener emociones que lo caracterizan y lo van a definir. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que hablemos de la barrera emocional, siempre tenemos que considerar el factor de las emociones en el individuo, en el sujeto. ¿Ok? Punto 2, o segunda pregunta que me hicieron con respecto a esto. Todas las vivencias que vamos viviendo se van acumulando. Nosotros tenemos un registro a veces y que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver con la atención y que tiene que ver con procesos psicológicos básicos que tiene el ser humano. Por lo tanto, lo vamos a ir registrando automáticamente o inconscientemente. Se dice automática o eh, inconscientemente, pero el registro está. Por lo tanto, usted cuando empieza a hacer evocación de recuerdo, empieza a recordar, a decir, ah, yo me acuerdo cuando me pasó esto, cuando viví esto, cuando estuve en este lugar, cuando me pasó esta vivencia. Por lo tanto, todos tenemos registro y ese registro o ese recuerdo, los psicoanalistas decimos o postulamos que en algún momento, en alguna ocasión, ese recuerdo es el que va a enfermar. ¿Ya? Por lo tanto, no es problema de cómo yo esté, o sea, aparte de cómo yo estoy asimilando mi vivencia, también hay que tener en cuenta, muy en cuenta el factor del recuerdo, de cómo yo registré ese recuerdo, como un recuerdo positivo, como un recuerdo negativo. ¿Ok? Por lo tanto, redondeando la idea, toda barrera emocional, y aquí damos por finalizada el capítulo 5 de la barrera emocional, toda barrera emocional o toda huella emocional o toda herida emocional o todo trauma emocional o toda situación que vivimos desde las emociones va a tener un registro en nuestra vida. ¿Ya? Para bien o para mal, no sé, pero en algún momento ese registro va a sacar consecuencias favorables o consecuencias desfavorables. ¿Ok? Eso sería con respecto a la barrera emocional. Le invito a darle like, a seguirme en mis videos. Muchas gracias.
por ver los videos y espero que les sirva todo lo que en algún momento se va compartiendo aquí. Eso, muchas gracias y nos vemos. Chao.